Bueno, mis hermanos, estamos una vez más aquí para transmitir en una clase más de Casa de Estudio Reino de Dios, el Instituto Bíblico Virtual de su preferencia. Así que agradecemos su presencia en esta mañana o tarde o noche, dependiendo desde dónde esté y en dónde se esté conectando. Como de costumbre, estamos en las redes sociales y le pedimos que nos siga. Si no lo puede hacer en vivo, bueno, pues agradeceremos que nos visite en diferido. Y no se olvide, si visita nuestra página o nuestro canal de YouTube, en donde encontrará las clases, no se olvide de suscribirse si es que no se ha suscrito. Y por supuesto, no se olvide de darle a la campanita para las notificaciones. Y no se vaya sin dejarnos un like, que eso es muy bueno para el canal y nos ayuda para seguir creciendo en el canal de YouTube. Gracias, así que estamos el día de hoy ya listos para empezar y le dejamos el lugar como de costumbre en este curso que es Interpretando la Biblia a través de sus pactos, a nuestro querido profesor Amos Hidalgo Acosta. Adelante, Amos. Gracias, hermano Ben. Saludos a todos los que son parte ya de esta comunidad que están siguiendo esta serie de videos. Vamos avanzando poco a poco, pero cada una de las clases es significativo para el propósito que nos hemos decidido alcanzar en esta serie de clases que tiene como tema los pactos. Entonces, les agradezco de verdad que nos acompañen y tenemos algo de material, pero no es material muy pesado, es muy digerible. Vamos a estar tocando mucho la Biblia, entonces es temas que ya conocemos, solamente que le vamos a dar ese pequeño delineamiento a través del pacto. Entonces, sean todos bienvenidos. El que sigue, Ben, muchas gracias. El que sigue, Ben. Bueno, esta clase va a estar dividida en dos partes. Hemos estado viniendo haciendo esta dinámica. En la primera parte vamos a estudiar o ver la narrativa de Génesis 12 y a Génesis 15. Y después en la segunda parte vamos a estar viendo Génesis 17 y el resto de el relato de los patriarcas. Acuérdense que el relato que encontramos en Génesis se divide en dos temas importantes, del capítulo 1 al capítulo 11, como la historia primigenia, y del capítulo 12 hasta el final, pues es la historia de los patriarcas. Entonces ahora nosotros ya dejamos hasta el diluvio, ya vimos el pacto con Noé y vamos a entrar a la parte que corresponde a los patriarcas. En este caso vamos a analizar la historia, el llamamiento de Abraham. El que sigue, por favor, Ben. La clase pasada veíamos que el relato del diluvio es la justificación teológica por la cual Dios entra en pacto con Noé. Ahora, en este caso, hablando ya del pacto con Abraham, también existe un relato que le precede y que justamente este relato va a ser lo que va a conectar la historia primigenia con la historia de los patriarcas. Y me estoy refiriendo a el relato de la Torre de Babel. La Torre de Babel es la justificación teológica, razón por la cual Dios entra en pacto con Abraham. Siempre, hasta este momento, hemos visto que la dinámica va así. Es Dios, es la iniciativa divina la que provoca un pacto entre Dios y el hombre. No es el hombre tratando de hacer un pacto con Dios. ¿Qué es lo que encontramos en la Torre de Babel? Encontramos precisamente eso, el intento humano de conectarse con Dios, de tener un tipo de relación con Dios. Dios lo que hace a través de este relato es precisamente dejar en claro que no es por la iniciativa humana, que no son con los recursos humanos, sino que Dios se da a conocer de acuerdo a su forma, de acuerdo a su modo y de acuerdo a su propósito. Algo que también es muy importante señalar aquí es que estos dos relatos
que son la justificación teológica para el pacto, es decir, el relato del diluvio y el relato de la Torre de Babel, ambos comparten algo, y es que tienen esta estructura quiásmica de la cual ya hemos venido hablando poco a poco en las clases anteriores. Esto es muy importante porque son relatos que están allí, que están insertos en el texto con un propósito especial. Es decir, que el redactor o el escritor los coloca allí intencionalmente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Por la estructura literaria que comparten. El que sigue, ven, por favor. Hemos estado hablando que el discurso del texto en el Pentateuco persigue un propósito teológico de principio a fin. Es decir, hay una revelación progresiva, hay una hilación en la historia, en el sentido propio del texto, porque nos quieren llevar ¿a dónde? Al Sinaí, al pacto con Moisés. Por lo tanto, todo lo que está antes del pacto entre Dios e Israel en el Sinaí, en el desierto, todo lo que hay antes van a ser preámbulos del pacto sinaítico, ¿sí? El pacto con la creación, ya sea que se entienda como edénico o adánico, como lo vimos en la segunda clase, el pacto con Noé y el pacto con Abraham, aunque conforme a la narrativa bíblica son de alcance universal, y entendemos universal en el sentido de Dios tratando a toda la creación, en este sentido, ¿sí? Lo cierto es que en la elaboración y redacción de las tradiciones sacras de Israel parecen ser concebidos por parte de los escritores bíblicos como preámbulos del pacto del Sinaí o en el Sinaí. Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea forman un conjunto literario completo, fundacional de la nación de Israel. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso la clase pasada yo les decía, yo no puedo agarrar el relato del diluvio y separarlo de su contexto literario y separarlo de los patriarcas y separarlo de la creación. No puedo hacer eso, porque está inserto en el texto con un propósito hilativo en todo el discurso del Pentateuco. El que sigue, por favor, ven. Hablemos un poquito acerca de esto, que es la historicidad y la formación literaria. Dentro de las aristas de la crítica bíblica, en la crítica literaria, pues se ha hecho como que mucho hincapié en esto. ¿Será que Moisés existió? Es más, no hay pruebas, así que a lo mejor ni existió. Y si no existió Moisés, cuanto más los patriarcas, ¿verdad? Entonces, esto es importante a la hora de hablar de la historicidad y la formación literaria, porque decir tales aseveraciones se me hace un poco abusivo de nuestras partes, ¿eh? Quiero leer una cita de Lázaro y pongan mucha atención porque esto, aunque es algo obvio, pareciera que de repente se nos olvida. Queda claro que los relatos, y estamos hablando del Génesis, los relatos no son autobiográficos, no es la autobiografía de Abraham lo que vamos a encontrar ahí, no es la autobiografía de Noé, no es la autobiografía de... No. Por eso dicen, pero es que cómo Moisés pudo haber escrito el Pentateuco y si en Deuteronomio dice que ahí murió. Seamos sensatos con el texto, por favor. No son relatos autobiográficos ni biográficos. El interés principal y el mensaje son teológicos. Esto lo está diciendo Lázaro. Han llegado a nosotros por un largo y complejo proceso de transmisión oral y después escrita. De manera que ni por el mensaje básico, ni por la forma, es decir, ni por lo que dice, ni por el sentido literario o el género literario de lo que se dice, se trata de historia en el sentido moderno, tal como nosotros entendemos la historia. No obstante,
la forma y el sentido de estos relatos están determinados, y esto lo puse en mayúscula, por motivos literarios, teológicos, fundados en la experiencia pasada de la comunidad en tradiciones de base histórica. Yo creo que con esto hace que mucha de esta sistematización racionalista caiga por tierra, porque están haciendo preguntas incorrectas al texto. El que sigue, por favor, ven. ¿Cuál es la importancia de Abraham? A la hora de hablar el relato en sí, de todo el Pentateuco. ¿Cuál es la importancia? No podemos hablar de Israel como pueblo, como nación, sin hablar de Abraham. Los pactos previos al Sinaí, pero sobre todo el pacto con Abraham, es de suma importancia porque cumplen la función de plataforma para la justificación de la existencia de Israel como nación y como pueblo santo de Dios. No podemos hablar de Israel como nación sin mencionar al patriarca Abraham. Y aquí traigo una cita de Pablo Hoff que dice lo siguiente: el llamamiento de Abraham, que es lo que encontramos en Génesis 12, es el acontecimiento más, ojo con esto, más importante en el Antiguo Testamento, porque aquí es donde se pone en marcha la obra de redención que se había instituido en el huerto del Edén. Y ojo, aquí no es que estamos diciendo es que Pablo Hoff está viendo aquí a Cristo. No, no, no. Lo que estamos viendo es que hay una hilación en todo el texto. ¿Por qué menciona a Abraham con el Edén? Porque el texto que encontramos en Génesis 12 es parte de un compendio literario que empieza en Génesis capítulo 1. No podemos separarlo. Pero aquí el llamamiento de Abraham es importantísimo. ¿Por qué? Estamos viendo que de Abraham vamos a ir después a Moisés. No podemos ir directamente a Moisés y saltar la narrativa y la importancia teológica de Abraham. Muy bien, el que sigue, por favor, ven. A la hora de hablar del llamamiento de Abraham, pues vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Los primeros 11 capítulos del Génesis nos advierten que Dios se relacionaba con la humanidad de forma general, sin hacer distinción alguna entre las razas. Pero con el llamamiento y con la elección de Abraham en el capítulo 12, Dios comienza un plan de restauración de la humanidad a través de un hombre y su descendencia. Acuérdense que la Biblia nos narra lo que se le llama historia de la redención, ¿sí? Y en la historia de la redención podemos ver cómo como si fuese un triángulo inverso, una pirámide inversa. Vemos cómo Dios primero trata con toda la creación. El trato es con toda la creación. Por eso es que en el relato del diluvio es Dios emitiendo un juicio sobre toda la creación. Y de ahí la pirámide se va haciendo más pequeña y entonces llegamos a Noé y su familia, que se convierte en el segundo Adán. Y después encontramos a Dios tratando ahora con un hombre muy particular, que es Abraham, siguiendo un propósito divino, que empezó ¿dónde? Pues en el Edén. Voy a leer lo que dice Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El que sigue, por favor, ven.
Algo que nos dice Walton acá y que pues tiene sentido porque a veces nosotros cuando hablamos de Abraham directamente lo pasamos a contraluz de lo que dice el Nuevo Testamento y no es que esté incorrecto, ¿sí? Sino que en el contexto, dentro del contexto, en cómo se da la situación de el llamamiento, pues tenemos que tomar en cuenta algo. Cuando Dios se le apareció a Abraham, va a decir Walton, no le presentó una declaración doctrinal, ni requirió rituales, ni planteó demandas, sino que le hizo un ofrecimiento, tal como lo acabamos de leer. No dijo a Abraham que era el único Dios que existía, ni le exigió que dejara de adorar a cualquier Dios que estuviera adorando su familia. No le dijo que se librara de los ídolos, ni proclamó que vendría un Mesías o la salvación. Por el contrario, solo dijo que tenía algo que dar a Abraham si éste estaba dispuesto a abandonar algunas cosas antes. Esto es importante porque cuando vemos el relato de la Torre de Babel, es el hombre tratando de tener un encuentro con Dios para recibir un favor de Dios. Entonces, todo lo que el hombre hace, este recurso humano, condiciona a Dios para que Dios se vea comprometido a devolver un favor al hombre. Tal como lo que sucede con los pactos de hoy, ¿verdad? Pacta con Dios y te va a bendecir. Pero eso es una relectura muy ajena al texto. ¿Qué es lo que encontramos en el texto? Dios desciende y entonces este motivo o este propósito queda abortado y Dios sí desciende y él empieza a tratar con el hombre, pero a través de Abraham. Y lo primero que hace Dios es darle una oferta de bendición sin pedirle nada a cambio. Es Dios en su misericordia dando su bendición. Esto es muy importante porque el llamado de Abraham, el llamamiento de Abraham es todo lo contrario a lo que venimos a encontrar en el relato de la Torre de Babel. El que sigue, por favor, ven. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué implicaba esto? ¿Sí? De acuerdo con el contexto cultural del patriarca, al separarse de su tierra y de la cobertura de su padre, automáticamente perdía su derecho de herencia como hijo. Abraham, al decidir obedecer a la voz de Dios, estaba abandonando su herencia y su derecho a la propiedad familiar. Fíjense lo que nos va a decir Walton. Al dejar su lugar en la casa de su padre, Abraham estaba perdiendo su seguridad y por ende estaba poniendo en manos de Dios su supervivencia, su identidad, su futuro y su seguridad. Esto va a ser muy importante porque Abraham recibe por derecho la herencia del padre, pero Abraham no tiene a quien heredar nada. ¿Por qué? Porque no tiene hijos y porque su esposa es estéril. Entonces, lo que Dios le promete a Abraham, para él tiene mucho sentido, ¿sí? El hijo a quien Abraham le va a heredar algo, el hijo que no tiene, Dios le dice, yo te voy a dar una herencia. Le dice a Abraham, te voy a dar un heredero, pero para ello solamente le dice, tienes que salir de donde estás. El que sigue, por favor, ven. Entonces todos sabemos que en la situación Dios le promete algo contra naturaleza, porque Sarai era estéril. Abraham es llamado por Dios para formar una gran nación. ¿Sí? ¿Qué implica una gran nación? Una multitud de personas. Lo irónico es que su esposa Sarai era estéril. Para hacer una nación se necesitaba de una tierra y la tierra que Dios le promete a los descendientes de Abraham estaba ocupada por los cananeos, lo cual hace mucho más difícil el cumplimiento de la promesa. Walton nos dice, la imposibilidad de tener un heredero era una calamidad grave para una familia en el mundo antiguo, porque significaba una interrupción en el patrón de herencia a través de las generaciones y no proveía de alguien que cuidara de la pareja en su edad avanzada.
Esto va a ser muy importante porque Dios le está prometiendo algo a Abraham, pero algo que ante los ojos humanos es imposible. Por eso, cada vez que el pueblo de Israel asimile en su memoria como nación y se relacionen a sí mismos como hijos de Abraham, de su padre Abraham, esto implicaba ya que ellos como nación existían únicamente gracias a la providencia divina. El que sigue, por favor, ven. Dios le promete a Abraham dos cosas. Estamos analizando Génesis 12, un heredero, ¿verdad? Y la tierra para donde su descendencia pues va a formar y va a establecer una nación. Cuando leemos con atención y cuidado las promesas que Dios le hace a Abraham en Génesis 12, podemos ver que Dios lo que promete al patriarca lo hace de forma incondicional. No hay cláusulas en este pacto que condicionen el cumplimiento de la promesa por méritos propios de Abraham. Es un pacto que parte de la gracia y de los propósitos de Dios. Sin embargo, también se trata de un pacto literal. Estamos analizando Génesis 12, versículo 1 al 3. Es un pacto literal, porque tanto la tierra como la descendencia requieren un cumplimiento literal. No es que Dios le estaba prometiendo a Abraham un hijo espiritual o una tierra espiritual. Era literal, un hijo literal, una tierra literal. El que sigue, por favor, ven. En ese sentido, Abraham aparece dentro de la propia narrativa como un nuevo Adán. Las características del pacto son tres. Número uno, hay una promesa de la tierra. Número dos, hay una promesa de la simiente o de la descendencia de Abraham. Y número tres, hay una promesa de la bendición de Dios a toda la tierra a través de Abraham. De tal forma que por medio de este pacto, es decir, del pacto abrahámico, Abraham aparece como el nuevo Adán. Dios comienza su obra con un individuo. Esto nos dice Paul Enns, a través del cual llamaría a un pueblo especial. Dios bendeciría a las naciones de la tierra, a las familias de la tierra, por medio de este pueblo. Los descendientes de Abraham, por lo tanto, serán los mediadores de la voluntad de Dios en la tierra. El que sigue, por favor, ven. Vamos a ver en esta clase tres episodios importantes. El primero es el episodio de Abraham y Melquisedec. Los otros dos episodios los vamos a ver en la segunda parte de la clase. En Génesis 14, los reyes de la región comienzan una guerra peleando y tomando cautivos. La narrativa cuenta que uno de esos reyes tomó cautivos a Lot y su familia, ¿sí? Entonces, Lot, que es un sobrino de Abraham, pues es tomado como cautivo, como rehén. ¿Y qué es lo que hace? En respuesta a ello, Abraham juntó a sus criados y formó un grupo armado de 318 hombres, según el texto, a fin de rescatar a Lot. La historia advierte que Abraham, con el favor de Dios, derrotó a los reyes enemigos y liberó a los cautivos, entre los cuales estaban, además de obviamente Lot y su familia, estaba el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Aquí en este relato es donde aparece el personaje de Melquisedec, el cual es presentado por el hagiógrafo como rey de Salem, ciudad que luego sería llamada Jerusalén, según algunos, ¿verdad? El que sigue, por favor, ven. ¿Qué es lo que pasa aquí en este episodio? Luego de que el rey de Sodoma, cuyo pueblo y cuyos bienes habían sido rescatados por Abraham, este rey quiso mostrarse agradecido con el patriarca y le ofreció parte de sus bienes como pago por el favor de su rescate a Abraham. ¿Y qué es lo que hace Abraham?
Abraham rotundamente se negó a aceptar cualquier tipo de ayuda, de beneficio que viniera de él. Fíjense lo que dice Génesis 14, versículo 22 al 23. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Esto he alzado es como decir, he juramentado, le he dado mi palabra a Dios, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Este episodio es importantísimo. ¿Por qué? Refleja la dependencia absoluta, dependencia total en integridad de Abraham para con Dios. Refleja que Abraham había tomado en serio la promesa que Dios le había dado a él. Es decir, que Abraham entiende que él depende de Dios en todo, ¿sí? Está comprometido con él. Por eso dice, he alzado mi mano a Jehová creador, es decir, he dado mi palabra. Por lo tanto, Génesis 12 tiene el peso teológico de un pacto. Dios le ofrece algo a Abraham y Abraham lo acepta, ¿sí? Creyendo en Dios. ¿Cuál es la evidencia de eso? La reacción que tiene Abraham con la oferta del rey de Sodoma. El que sigue, por favor, ven. Entonces, lo que encontramos aquí en este episodio es que él se mantiene fiel, se mantiene leal a Dios y Dios reconoce la fidelidad de Abraham. Fíjense cómo dice Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. ¿Después de cuáles cosas? De las cosas que se mencionaron en el capítulo 14, que es el episodio entre Abraham y Melquisedec. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, es decir, y tu recompensa por tu fidelidad será sobremanera grande. Es decir, que Dios se le aparece en una visión a Abraham y reconoce que Abraham ha sido fiel. Dios se lo reconoce. Pero ahora viene algo importante. ¿Cómo reacciona Abraham ante este elogio de parte de Dios hacia él? En el versículo 2 y versículo 3 de capítulo 15, fíjense lo que va a decir Abraham, porque Abraham le reprocha a Dios. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham está preocupado porque la promesa que Dios le dio de un heredero parece que no se va a cumplir. Entonces Dios le dice en la visión: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dice a Dios: bueno, qué bueno por eso, pero ¿qué me vas a dar? Tú me prometiste un hijo y no me lo has dado. Mira que mi heredero va a ser un hijo de un esclavo de mi casa. ¿Qué es lo que hace Dios? Después de que Abraham le reprochó, Dios le responde. Esto lo encontramos en el versículo 4 al 6. Luego vino a Abraham palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y fíjense, porque Abraham le dice a Dios: mira, aquí está el mayordomo de mi casa. A lo mejor de un hijo de un esclavo mío va a venir tu herencia, tu heredero. Y entonces Dios le dice: no te heredará sino un hijo tuyo. El heredero va a ser un hijo tuyo. Y entonces saca a Abraham afuera y le dice: mira los cielos, Abraham, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, que después de que Abraham le reprocha a Dios, Dios le confirma nuevamente la promesa y le dice, ven acá, Abraham, sal y cuenta las estrellas. Mira, si no las puedes contar, así de incontable va a ser la descendencia. Es decir, lo que yo te prometí, te lo voy a cumplir. Y Abraham nuevamente creyó. Es decir, que había dudado, había un poquito de incredulidad, por eso le reprochó a Dios. Pero Dios le dice, confía, Abraham, confía. Yo cumpliré lo que te prometí. El que sigue, ven, por favor. Y aquí sucede algo que es muy importante. Dios toma la decisión. Dios toma la iniciativa de ahora darle una garantía a Abraham de que efectivamente lo que le dijo se va a cumplir. Cuando Abraham le reprocha a Dios que aún no le ha dado el hijo de la promesa, Dios propone entrar en un pacto legal con Abraham conforme a las usanzas del antiguo cercano oriente. Nótese que Dios no culpó ni castigó a Abraham por su queja o por su falta de confianza, sino que por el contrario, le respondió con certeza en la forma más segura que Abraham conocía, es decir, a través de un pacto de corte, Karat Berit. El que sigue, por favor, ven. Aquí voy a leer, es bastantitos versículos, pero es necesario leerlo para ver qué fue lo que Dios le pide a Abraham. El que sigue, ven, por favor. Génesis 15, del versículo 7 al 18, que son los versículos que están ahí en pantalla, describen lo que Dios le pide que Abraham haga para poder entrar en pacto de corte con él, para hacer un pacto de corte. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ahí está Abraham pidiéndole una señal. O sea, dame una garantía para yo saber que efectivamente tú vas a cumplir. Y le dijo, ok, Abraham, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El que sigue, por favor, ven. Ya hemos visto anteriormente de qué se trata un pacto de corte, ¿sí? Entonces, aquí lo único que vamos a ver es cuál fue la importancia teológica de que Dios haya hecho un pacto de corte con Abraham. Abraham pide una señal de garantía
Dios le dice que tome ciertos animales, los corte a la mitad y que haga un camino poniendo las mitades una enfrente de la otra. En la antigüedad, esta era una forma habitual de hacer un pacto de corte. Fíjense lo que nos dice Walton. Los textos provenientes de Mari y Alacá presentan la matanza de animales como parte de la ceremonia del establecimiento de un tratado. Ahora, Ulazor nos va a decir lo siguiente. El significado literal de la frase hacer un pacto es cortar un pacto. Matar un animal para efectuar un pacto era una práctica común entre los amorreos de Mari, donde matar un burro era la frase idiomática o común que significaba celebrar un pacto. El que sigue, por favor, ven. Algo que llama mucho la atención es que Abraham se duerme y entonces el pacto se da solamente de forma unilateral, Dios y Dios. Cuando se hacían esos tipos de pacto, Karat Berit, ambas partes pactantes debían caminar, o sea, los dos compañeros de pacto debían caminar a través de los animales cortados a la mitad, de tal forma que a través de este ritual estaban declarando que si no cumplían las obligaciones del pacto quedaban bajo maldición. Si no cumplo las obligaciones que se ha hecho conmigo, lo mismo que se ha hecho con estos animales. Ojo, porque Dios entra en pacto de corte con Abraham, porque Abraham pide una señal. Abraham quiere tener la garantía, la certeza de que Dios va a cumplir. Y Dios, al confirmar este pacto de corte de forma unilateral, le está diciendo a Abraham, yo mismo me estoy comprometiendo a que se cumpla. Lo curioso, lo extraño es que Abraham preparó todo, pero al final se quedó dormido y tiene una visión en la cual logra ver que Dios en forma de una antorcha de fuego pasa por en medio de los animales cortados, sellando el pacto de forma unilateral. El que sigue, ven, por favor. Esto implica que Dios se colocaba bajo maldición. Dios le confirma a Abraham por medio de esta visión que él cumplirá su promesa y para que no le quepa duda alguna, Dios decide entrar en pacto con él. Es como si Dios le dijera a Abraham que me convierte en estos animales muertos si no cumplo mis promesas y mi juramento. Gentry y Whelan nos dicen lo siguiente: aunque este pacto se inspira en general en los antiguos tratados del antiguo Oriente Próximo, extrañamente Dios realiza el juramento de automaldición para ambos socios del pacto. Esto es completamente inaudito en el mundo de Abraham, dado que sabemos que el socio humano no demostrará devoción ni completa obediencia dentro de la relación de pacto. Dice Gentry y Whelan, es como que Dios parece estar garantizando su propia muerte. El que sigue, por favor, ven. Hemos visto que en los tratados del antiguo cercano oriente hay dos formas de pacto muy importantes que encontramos en la Biblia: el pacto de concesión real y el pacto de vasallaje. La pregunta aquí es, ¿el pacto que se concerta en Génesis 15 entre Dios y Abraham es un pacto de concesión real o es un pacto de vasallaje? Fíjense lo que nos dicen Desmond y Baker. Lo que hay que resaltar como importante es que el único que pasa entre los animales partidos es Dios, representado por las imágenes teofánicas del fuego y el humo, lo que indica la naturaleza unilateral de esta alianza concreta. El hecho de que no haya ninguna señal asociada a este pacto en particular probablemente se explique por la completa ausencia de obligaciones humanas. Así, la alianza establecida en Génesis 15 es unilateral, más parecida a la concesión real que a los tratados entre soberano y vasallo, y en la que solo Dios asume una serie de obligaciones. Es decir, Desmond y Baker nos dicen que el pacto entre Dios y Abraham es parecido a concesión real y no pacto de vasallaje.
como sería el caso del pacto siguiente. El que sigue, por favor, ven. El pacto abrahámico es de concesión real y es unilateral. Número uno, es un pacto de concesión real. Tanto el pacto noáquico como el pacto abrahámico son de concesión real. En ambos casos, Dios simplemente se les aparece tanto a Noé como a Abraham y les hace promesas que él mismo se compromete a cumplir. También es un pacto unilateral. En el pacto noáquico, Dios selló su promesa de forma unilateral con la señal del arco en el cielo, mientras que con Abraham Dios sella su compromiso unilateral a través del ritual de los animales cortados, siguiendo la costumbre de la época. Como nos va a decir Tellería, pasearse entre las partes de los animales divididos era en la ciudad de Nusi la manera legal de ratificar los pactos y, ojo con esto, y de garantizar la intención de cumplirlos. El que sigue, por favor, ven. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia teológica de que el pacto abrahámico sea un pacto de corte y también que sea un pacto de concesión real? ¿Cuál es la importancia teológica? Les oigo, mis hermanos. Bueno, aquí ya tienen el tiempo, mis amados hermanos y hermanas, para que ustedes puedan hacer sus preguntas, comentarios, bombardear al profesor, ¿verdad? Pero con preguntas y comentarios. ¿Ah? Hola, Mo, saludos. Déjame romper el frío. Saludos, Richard. Para contestar la pregunta que pusiste, me parece que el pacto de concesión real, la importancia que tiene es que el que garantice el mismo es imposible que lo rompa, es imposible que lo viole. Una vez juró y garantizó, lo va a cumplir. Por eso es que la otra parte, ¿te acuerdas que te venía diciendo, pero ¿y por qué Dios pacta con alguien que sabe que tiene todas las posibilidades de fallar? Bueno, aquí vemos, por eso mismo, Dios no está confiando en que ellos pueden fallar, Dios confía en él mismo, que él no va a fallar, y eso está asombroso. Excelente, sí. Concuerdo contigo totalmente. Ahora fíjate que estos pactos no están escritos. Claro, están escritos en la Biblia porque el escritor los puso, pero la garantía no es un documento. eh, y eso está bien interesante. Quizás lo que legitimiza entonces después el pacto es que se puso por escrito de alguna manera en el Pentateuco o en la Torá, ¿no? Pero estos pactos no son escritos. Sí, claro, no son escritos. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, una cosa que yo quiero mencionar y que para mí es extremadamente importante es esta última parte que mencionaste, Amos, en donde podemos ver que tanto el pacto, bueno, aun si nosotros afirmamos de que hubo un pacto en el Edén, ¿verdad? Y después hubo un pacto con Noé y luego un pacto con Abraham. Todos ellos son pactos de concesión real, ¿verdad? Es muy, muy importante eso porque en muchas teologías, eso lo vamos a ver en un curso futuro, en muchas teologías el pacto, ya sea en el Edén o con Adán, si se acepta que existe, lo catalogan como un pacto que no es de concesión real, sino de una naturaleza bilateral y muy diferente. Le llaman el pacto de obras, ¿verdad? Pero eso es una fabricación teológica. Ahora, lo que yo veo es que esta línea de pactos, y lo vamos a ver conforme avanzamos, van a haber otros pactos que vamos a ir cubriendo en la clase. Todos ellos, y lo voy a decir así nada más de una manera rápida, para poder terminar el comentario, todos ellos van a ser de concesión real, excepto uno, que es el que viene después, que es el pacto sinaítico.
Entonces, el problema de muchas personas es que piensan que el pacto sinaítico, cuando lleguemos ahí, va a ser igual que el pacto abrahámico. Entonces, y es ahí en esa confusión donde no se dan cuenta de que los pactos de concesión real son pactos eternos de Dios para con la humanidad y para con su pueblo. En cambio, el pacto sinaítico es un pacto nacionalista, es un pacto de vasallaje y es un pacto bilateral, condicional. Y lo más importante es que es temporal. Y Pablo nos va a dar la pauta cuando dice hasta Cristo. Era un ayo hasta Cristo. Entonces mucha gente no logra ver esa diferencia y piensa que el pacto del Sinaí va a ser igual que el pacto con Abraham. Pero la cosa interesantísima en todo esto es que cuando leemos todo el Nuevo Testamento, ya cuando se desarrolla el pacto abrahámico, y lo vamos a ver específicamente, como por ejemplo, cuando Pablo habla en Romanos 4, dice que todos nosotros como gentiles entramos no a través de Moisés, sino a través de Abraham, porque en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces podemos ver que nosotros estamos en un cumplimiento como gentiles, estamos en un cumplimiento con Abraham, no con Moisés. Y eso aclara toda la situación desde el principio. Lo voy a dejar hasta allí, ¿verdad? Sí, de hecho los judíos siempre se van a asimilar como hijos de Abraham, no como hijos de Moisés. Y los gentiles entramos en eso, a ser hijos de Abraham también, por la promesa que hay con Abraham. Y también en todo el Antiguo Testamento, cada vez que se recuerde el pacto, siempre Dios dice, yo juramenté en mi nombre, es por mi nombre. Y cuando se hace el recuento hacia atrás, siempre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se nos dice el Dios de Moisés. ¿Por qué? Porque la pieza clave teológica es el pacto que Dios hace con Abraham. Y creo que atinadamente, muy acertadamente, pusiste la cita allí, que la narrativa más importante, el episodio más importante de todo el Antiguo Testamento, imagínate en qué libro aparece esa cita. Un libro tan antiguo como el de Pablo Hoff, ¿no? Pero la antigüedad no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simple y sencillamente que acierta en lo que está diciendo. El llamamiento, el episodio del llamamiento de Abraham es la clave de todo lo que es la cabecera bíblica de todo lo que sigue después, ¿no? Efectivamente. Pablo en el siglo I también hace una rectificación en eso, porque para los judíos el profeta más grande era Moisés. Pero dice Pablo, no. El personaje más importante, de hecho, en las escrituras es Abraham, no Moisés. O sea, él corrige, pues. Uh-huh. Se pusieron nerviosos. Están calladitos. Adelante, mis hermanos, aprovechen. Que ahorita está nuestro hermano Amos aquí para hacerle las preguntas en los comentarios. Bueno, yo creo que si van apareciendo más preguntas, pues entonces vayan apuntando eso para que en el futuro, después de la segunda parte, podamos nosotros también tocar de nuevo las preguntas si es que surgen conforme vamos avanzando, ¿verdad? Muy bien. Porque si no tenemos más preguntas o comentarios al momento, pues vamos a tener que pasar a la segunda parte, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces vamos adelante y vamos a la segunda parte, Amos.